vamos a explicar, ¿no?, de un modo sintético la sucesión de hechos que han tenido lugar en este país, ¿no?, y que llamaremos pues historia de las neurociencias en el Perú. Esto es producto de un trabajo de investigación que venimos desarrollando como un equipo, ¿no?, en el curso de los últimos 2 años, ¿no?, y vamos a mostrar los resultados de un modo inédito y original. Empezaremos haciendo mención esencialmente, ¿no?, a un año capital en este curso, ¿ya? Y es el año de 1963, ¿no? En este año en el mundo aparecen las neurociencias, ¿no? Las neurociencias esencialmente en Estados Unidos, en el MIT se forma un grupo, el grupo de investigación en neurociencias, ¿no?, que tenía por objeto esencialmente tener un carácter transdisciplinario, ¿no? Entendamos que hasta este momento comprensión del cerebro, del encéfalo y de todo el sistema nervioso era un patrimonio de los médicos, ¿no?, en particular un patrimonio de los neurólogos, y esto había marcado un sesgo al momento de comprender el sistema nervioso orientado hacia la explicación esencialmente de las patologías, ¿no? Esto dio un quiebre, ¿no?, cuando en el 63 se propuso la organización de este grupo de investigación esencialmente, ¿no?, cuyo interés no versaba sobre la explicación de los cambios patológicos que explicarían tal o cual patología, sino que tenían esencialmente que explicar las bases biológicas de la conducta, ¿no? Acá nace el término neurociencias. Si nosotros vemos, por ejemplo, nos podemos ir hasta la primera década del siglo XX, y acá tenemos a Santiago Ramón y Cajal, ¿no?, que muchos de un modo poco riguroso, de un modo pobremente técnico, consideran un neurocientífico, ¿no?, cosa que no es correcta. Es como decir que como tal parte de la novena sinfonía me suena a rock and roll, entonces Beethoven era un rock and rollero, ¿no? Eso no puede pasar, ¿no? Beethoven vive una época en la que el rock and roll no existe, ¿no? Lo mismo, Santiago Ramón y Cajal vive en un tiempo en el cual no existe la palabra neurociencia, ¿no? Él nunca se autoproclama como neurocientífico, ¿no? La palabra neurociencia, el objeto de entender los procesos biológicos subyacentes a la conducta, no en un contexto clínico, es patrimonio de la segunda mitad del siglo XX. ¿Okay? En el mundo entonces aparece en el año 63 la neurociencia, ¿no? Algunos años después aparece la primera sociedad internacional de neurociencia, y así, bueno, va teniendo su curso y desarrollo histórico. En la década de los 90, ¿no?, se le llama década del encéfalo, esencialmente en Estados Unidos. Entrado el año 2000 adelante, también se le llama década del encéfalo en algunos países de Europa, ¿ya? Siendo así y teniendo este marco general, diremos que para el año 80, ¿no?, este es un año clave en el caso del Perú, ¿ya?, porque en el año 80, 81, un médico que había estado formándose primero en Estados Unidos, ¿no?, y luego había viajado a Inglaterra a formarse en la Universidad de Cambridge, ¿ya?, vuelve al Perú el doctor Alberto Arregui, ¿no? Actualmente tuvimos el placer de poder conversar con él, ¿no?, y que nos dé un poquito de los detalles de cómo era este momento. El doctor Arregui se había especializado, siendo médico, en estudios digamos de biología básica, esencialmente ligados a los procesos de altura, ¿okay? Entonces viene al Perú, vuelve, y en la Universidad Peruana Cayetano Heredia desarrolla, implementa el primer laboratorio de neurociencias, del Perú, ¿no?, que se dedica esencialmente a hacer investigación de corte básico, ¿ya? Con esto se inicia pues toda una serie de estudios que para el año, pongamos acá el año 2000 de modo referencial, para la década ya del 2000, en algún momento este laboratorio se desarticula, ¿no? Arregui pasa a trabajar en
en otros centros, ¿no? Y para el año 2000 aparece también en la Universidad Cayetano, de la mano del doctor Luis Aguilar, aparece el Laboratorio de Neurociencia y Conducta. ¿Ok? Entonces lo que tenemos por un lado, ¿no?, es que mientras que en el año 63 en el mundo aparece las neurociencias, ¿no?, como tal, es en la década del 80 hacia adelante cuando empiezan a surgir estas iniciativas, ¿no?, para estudiar el sistema nervioso de un corte, digamos, básico, ¿no?, podríamos decir conductista, ¿no? Esto sería pues la historia del curso de la neurociencia en este país. ¿Ok? Esto, como hemos mencionado, se da desde la Universidad Cayetano Heredia y actualmente lo que tenemos es justamente este laboratorio de neurociencia, ¿no?, que está haciendo estudio y está en plena actividad de publicación. Un hecho complementario a esto y que dialoga, ¿no?, y dialoga bastante con este curso de ideas en la neurociencia en el Perú es el que tiene lugar más o menos en la década algunos años antes, desde los años 1974, ¿ya? Y está a cargo del doctor Pedro Ortiz Cabanillas. Pedro Ortiz empezó a trabajar en el Seguro Social, en el Hospital del Empleado, el año 63, ¿no? Y desde un inicio se orientó hacia la comprensión de todo lo que tuviera que ver con el sistema nervioso central, entiéndase todo lo que es la neuropsicología, ¿no? Para el año 69, 70 viajó a Inglaterra a compartir, a terminar su formación y su experticia como neurólogo, viniendo luego y fundando en el servicio ya de neurología, él como jefe, ¿no?, fundando un modo particular de entender o de explicar las enfermedades del sistema nervioso, ¿no? El doctor siempre estuvo ligado a la docencia en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, que sería la instancia, junto con la Universidad Cayetano, la instancia que ambas se encargarían de desarrollar, ¿no?, los grandes proyectos de neurociencia en el Perú. Cuenta la historia que para el año 74 invitaron a Pedro Ortiz, que era profesor de la Facultad de Medicina de San Fernando, lo invitaron a algunas facultades de psicología para que pueda dictar los cursos de neuropsicología. Esto motivó que él elabore sus propios materiales de enseñanza, ¿no? Motivó que redacte, ¿no?, y escriba a mano, a máquina, su modo particular, ¿no?, digamos, de entender el sistema nervioso. Entonces, desde aquí en adelante, ¿no?, va a empezar a desarrollar, hasta el año 2011, en el cual fallece, va a empezar a desarrollar una explicación, ¿no?, que para el final de su vida le llamará teoría sociobiológica informacional. ¿Okay? La teoría sociobiológica informacional, que empieza a trabajarse en estos cursos, que empieza a dar en los años, en la mitad de la década del 70, tiene, digamos, una de sus piedras angulares, es el año 1984, donde en un congreso el doctor Pedro Ortiz expone, ¿no?, un trabajo que se llama El rol de las neurociencias en la explicación de la actividad psíquica, ¿no? Probablemente este es uno de los primeros momentos en la historia del Perú en la que en un entorno académico se utiliza el término neurociencias en plural. ¿Ok? Para la década especialmente del año 94, 1994, el doctor tenía ya 61 años, acababa de cesar toda su experiencia en el hospital, en este momento llamado del Revaliati, ¿no? Se centra en la Universidad de San Marcos y a partir de aquí en adelante, hasta el año 2011, publica sus libros, ¿no?, que en total son 13 libros que publica él en vida, ¿no?, casi al ritmo de uno por año, y complementa con una serie de artículos, ¿no? Entre el año 84 y el 2011 podemos encontrar más o menos 50 artículos que él publica, ¿no?, y en los que va desarrollando justamente los lineamientos de su teoría sociobiológica informacional. Entonces, para cerrar, tendríamos que
que la historia de las neurociencias en el Perú tienen dos ejes sobre los cuales se empiezan a construir. Un eje centrado en la investigación básica, ¿no? Que está asentado en la Universidad Cayetano, con laboratorios, ¿no? En los cuales se realizan una serie de investigaciones, ¿no? De corte de biología molecular, de biología celular, ¿no? Y por otro, la escuela que deja Pedro Ortiz en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, que está orientada, ¿no? A la explicación, digamos, biológica o molecular de los procesos mentales, sino a elaborar una explicación de corte informacional, ¿no? Que le permite a la neurología y a la neurociencia en el Perú gozar, ¿no? de estos dos paradigmas, ¿no? Que es una de las singularidades, ¿no? que se puede encontrar en el mundo. Lo que se encuentra esencialmente en los distintos países en los que se desarrolla la neurociencia es un enfoque de corte de neurociencia básica, ¿no? Esto es uno de los patrimonios, ¿no? que Pedro Ortiz le lega a la historia del Perú para obligar a contar la historia de la neurología y de las neurociencias con un capítulo particular que toque a este país, ¿no? En el marco de la diplomatura que estamos llevando aquí en la Universidad Católica, ¿no? Ustedes van a poder encontrar, justamente, es el único espacio de la educación superior en la que se puede encontrar estos dos paradigmas para que ustedes puedan estudiarlos, comprenderlos, ¿no? Y sacar de ellos lo mejor que puedan para su práctica educativa.